La vastedad de los cielos se estremecía con un clamor jamás oído antes. Las huestes celestiales, creadas para la armonía y la obediencia, estaban ahora divididas entre aquellos que permanecían fieles y los que se habían entregado a la insubordinación. En el corazón de esa rebelión, Samyasa y Azazel sellaban su pacto, un juramento profano que resonaría por toda la eternidad. Eran 200 ángeles, vigilantes designados para vigilar a la humanidad, que ahora, consumidos por el deseo y la ambición, elegían descender a la tierra para tomar para sí aquello que nunca les había sido permitido. En la cima del monte Hermón, bajo un cielo de fuego y sombras, declararon su alianza, comprometiéndose a compartir secretos prohibidos y a moldear el destino de los hombres según su propia voluntad. El impacto de esa decisión fue inmediato. La tierra, antes guiada por el equilibrio divino, comenzó a transformarse. Con las enseñanzas de Azazel, los hombres aprendieron a forjar armas de guerra, a manipular metales y a crear instrumentos de destrucción. Samyasa y sus seguidores enseñaron hechicería y encantamientos, dotando a los mortales de un poder que corrompía su alma incluso antes de que se dieran cuenta. Pero la mayor transgresión fue la unión impura entre los caídos y las mujeres humanas. De esa abominación nacieron los Nefilim, gigantes de fuerza inconmensurable, seres que no pertenecían ni al cielo ni a la tierra, y que pasaron a someter a los hombres, estableciendo reinos de terror y opresión. La luz del Creador aún brillaba, pero el mundo ya tambaleaba al borde de la ruina. Las ciudades crecían bajo el dominio de los Nefilim, y donde antes había orden, ahora reinaba el caos. Los hombres se inclinaban ante esos tiranos, temiendo su fuerza descomunal y su insaciable sed de poder. Los hijos de los ángeles caídos tomaban lo que querían, destruían sin remordimiento y esclavizaban a aquellos que se oponían. Las tierras, empapadas de sangre, eran testigo de la degradación de una humanidad que había olvidado sus primeros enseñanzas. La violencia se había convertido en ley, y el clamor de los inocentes subía a los cielos como un grito de desesperación. Las mujeres, tomadas por la fuerza, lloraban por sus hijos, que nacían marcados por la corrupción. El mundo estaba sofocado bajo el peso del pecado. Ante ese escenario de desolación, los ángeles fieles permanecían vigilantes. Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel contemplaban la tierra, viendo cómo la creación de Dios se alejaba cada vez más de su propósito original. Sus órdenes eran claras: garantizar que el juicio llegara en el momento adecuado, que los caídos recibieran su castigo y que los justos no fueran olvidados. Mientras los hombres se entregaban al orgullo y a la depravación, los ángeles de Dios se preparaban para la gran batalla. Los ojos del Altísimo estaban sobre todo, y su silencio no era señal de ausencia, sino de un propósito a punto de manifestarse. El tiempo de los impíos estaba contado, y la justicia se acercaba como una tormenta inexorable. Entonces llegó la orden del Altísimo, y los cielos se estremecieron con el anuncio de la sentencia. Miguel, el gran comandante de las huestes celestiales, empuñó su espada llameante y descendió con furia, acompañado por los guerreros de la luz. Rafael recibió la misión de encarcelar a Azazel, el mayor corruptor, aquel que había enseñado a los hombres el secreto de las armas y de las artes prohibidas. El momento del juicio había llegado. Cuando los ángeles fieles rompieron los cielos y tocaron la tierra, un estruendo sacudió montañas y valles. Los Nefilim, que hasta entonces se creían invencibles, sintieron por primera vez el miedo corriendo por sus venas impuras. Sus padres, los ángeles caídos, intentaron resistir, pero la fuerza de la justicia divina era como un vendaval implacable. La guerra celestial se libró ante los ojos aterrorizados de los mortales. El aire se llenó con el rugido de las espadas divinas, cortando la corrupción.
Cada golpe de los ángeles fieles incendiaba los cielos, mientras los caídos, antes tan altivos, eran lanzados al suelo, quebrantados y humillados. Miguel enfrentó a Samyasa, el líder rebelde, y el combate entre ambos hizo temblar las montañas. Samyasa, tomado por la desesperación, intentó clamar por misericordia, pero su voz se perdió en el furor de la batalla. Rafael, por su parte, persiguió a Azazel por los campos devastados y con un poder incuestionable lo lanzó a las profundidades de las tinieblas, sellándolo para siempre. El dominio de los rebeldes llegaba a su fin y con él el ciclo de corrupción que habían esparcido sobre la tierra. Pero el precio había sido alto y el Creador decretó que aún era necesaria la purificación total. La ira divina se manifestó entonces en su forma más devastadora, el diluvio. Las fuentes del gran abismo se rompieron y del cielo cayeron aguas en torrentes que parecían no tener fin. Los hombres corrían desesperados, gritando por salvación, pero ya era tarde. El juicio del Creador no podía ser detenido. Los Nefilim, tan poderosos en su arrogancia, fueron arrastrados por las olas como hojas al viento. Los caídos, aquellos que habían abandonado su puesto en el cielo, vieron su descendencia ser borrada de la faz de la tierra. Las ciudades construidas con orgullo, los altares erigidos en desafío al Altísimo, todo fue consumido por las aguas implacables. El mundo que los ángeles rebeldes habían moldeado se desmoronaba ante la justicia divina. Pero en medio de la destrucción, había un hombre y su familia, preservados por la gracia de Dios. Noé, el justo, aquel que caminaba con el Señor, flotaba sobre las aguas en el refugio que había construido bajo órdenes divinas. Había escuchado la voz del Creador antes de que cayera el juicio y en obediencia se preparó para el día en que todo sería rehecho. El arca era ahora el símbolo de un nuevo comienzo, el testimonio de que la fidelidad y la rectitud aún encontraban favor a los ojos de Dios. Mientras las aguas cubrían las montañas más altas y el silencio de la muerte se cernía sobre la tierra, la promesa divina permanecía viva en el corazón de los que habían sido salvados. El ciclo de corrupción había sido interrumpido, pero la batalla entre la luz y las tinieblas estaba lejos de terminar. Con el retroceso de las aguas y la tierra finalmente seca, Noé y su familia pisaron el suelo renovado, contemplando un mundo diferente al que habían dejado atrás. Ya no existían las ciudades erigidas por los Nefilim, ni los reinos sombríos gobernados por los caídos. La humanidad había recibido una nueva oportunidad, un renacer guiado por la alianza divina. El Creador selló su promesa con un arco en los cielos, una señal de que nunca más destruiría la tierra por medio de las aguas. Pero la advertencia era clara. La corrupción podría retornar si los hombres volvían a elegir el camino de la rebeldía. Los ángeles fieles aún permanecían vigilantes, atentos a los nuevos rumbos que la humanidad tomase. Y de hecho, incluso después de la purificación, los ecos de la antigua corrupción aún susurraban entre los descendientes de los sobrevivientes. Los ángeles fieles veían cómo el corazón humano oscilaba entre la devoción y la desobediencia, cómo el orgullo y la ambición volvían a levantarse entre los pueblos. Miguel, Rafael, Gabriel y los demás vigilantes continuaban su misión, interviniendo en los momentos decisivos de la historia para proteger a los justos y contener la influencia residual de los caídos. La guerra espiritual no había terminado, solo había cambiado de forma. Los ángeles que permanecieron leales al Altísimo sabían que la batalla entre la luz y las tinieblas continuaría hasta el tiempo determinado por el Creador. Mientras hubiera hombres en la tierra, también habría la necesidad de guardianes que aseguraran el cumplimiento de la voluntad divina.
Los siglos pasaron y los descendientes de Noé se esparcieron por la tierra, formando naciones y erigiendo ciudades. Pero, a medida que el tiempo avanzaba, el mismo patrón comenzaba a repetirse. El orgullo humano crecía, la búsqueda de poder aumentaba, y la influencia de los caídos, aún sin su presencia física, aún resonaba en el corazón de los hombres. Algunas civilizaciones comenzaron a redescubrir los antiguos conocimientos prohibidos, reconstruyendo los secretos que habían sido enseñados antes del diluvio. La hechicería, la adoración de entidades extrañas y los pactos con fuerzas ocultas resurgían en diferentes culturas como un veneno silencioso que contaminaba generaciones. Los ángeles fieles lo veían todo y sabían que la batalla espiritual jamás cesaría. En momentos clave de la historia, eran enviados para alertar a profetas, fortalecer guerreros y proteger a los elegidos de Dios. Miguel estaba al frente de los ejércitos celestiales, derribando potestades invisibles que intentaban subvertir los planes del Altísimo. Rafael guiaba a los justos por los caminos de la sanación y la restauración, mientras Gabriel llevaba mensajes divinos a aquellos que necesitaban escuchar la verdad. La lucha entre la luz y las tinieblas seguía ocurriendo, ya no de manera visible como en los días de los Nefilim, sino ahora en el corazón y el alma de cada hombre. El destino de la humanidad siempre estuvo ligado a la elección entre la fidelidad a Dios o la seducción de las tinieblas. Los ángeles fieles continuaban su vigilia, atentos a cada señal de rebeldía que surgía entre los hombres. Sabían que la corrupción no necesitaba grandes manifestaciones físicas para arraigarse de nuevo. Bastaba con una semilla plantada en el corazón de los poderosos, una idea susurrada al oído de aquellos que buscaban grandeza a cualquier costo. Así, reinos nacían y caían, imperios se erigían sobre la opresión y colapsaban bajo el peso de su propia soberbia. La guerra entre la luz y las tinieblas continuaba, ya no librada con espadas llameantes visibles, sino en las decisiones, en las tentaciones y en los momentos en que los hombres elegían entre la verdad y la mentira. En el silencio de los siglos, los ángeles fieles intervinieron innumerables veces, algunas registradas en las Escrituras, otras conocidas solo por el Altísimo. Estaban en la liberación de Israel, en las batallas de los profetas, en los sueños que guiaban a reyes y en las señales que protegían a los elegidos de Dios. Mientras los hombres se olvidaban rápidamente de las lecciones del pasado, los vigilantes nunca descansaban. La lucha no era contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales de la maldad, contra los vestigios de la rebelión que aún intentaban subvertir el plan divino. Los justos eran protegidos, los impíos advertidos, y la historia seguía su curso, siempre pendiendo entre la redención y la caída. Los tiempos cambiaron, pero la esencia de la batalla permaneció igual. La humanidad, siempre oscilante entre la luz y las tinieblas, continuó transitando caminos peligrosos. El conocimiento prohibido, que un día fue traído por los caídos, encontró nuevas formas de manifestarse. Ya no en rituales abiertos o en gigantes que caminaban sobre la tierra, sino en ideologías que alejaban a los hombres de Dios, en promesas de poder que corrompían corazones, en avances que, aunque grandiosos, llevaban consigo el peso de la vanidad y la desobediencia. Los ángeles fieles observaban con atención, protegiendo a aquellos que elegían permanecer en el camino de la rectitud, sin impedir el libre albedrío que el Creador había otorgado a los hombres. Y así llegamos al presente. La guerra espiritual continúa, invisible a los ojos de aquellos que no quieren ver, pero evidente para quienes comprenden la magnitud de la lucha librada más allá del velo de la realidad.
Los ecos de la antigua rebelión aún susurran, intentando desviar a los hombres de la verdad, mientras los ángeles fieles siguen interviniendo, guiando, fortaleciendo y protegiendo a los que buscan a Dios con sinceridad. La cuestión nunca dejó de ser la misma: ¿de qué lado elige estar cada uno? Pues al final no hay neutralidad. Cada pensamiento, cada elección y cada acto reflejan una posición en esta guerra eterna entre el Creador y aquellos que se atrevieron a desafiarle. La batalla no terminó, continúa ahora dentro de cada corazón humano. Y la pregunta permanece: ¿cuál será tu elección? Si este mensaje te impactó, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido poderoso sobre la palabra de Dios. Y queremos saber, ¿desde dónde estás viendo? ¿Cuál es tu iglesia? Escribe en los comentarios, queremos orar por ti y por tu comunidad. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Juntos llevamos la luz en medio de las tinieblas. Dios te bendiga.